Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, nos vamos con la magia de la radio al sur de la isla de Tenerife, concretamente al municipio de Arona, porque hace algunas fechas se tuvo el placer de hacerle un homenaje a un gran personaje canario, que es pintor, escultor, actor de cine, de teatro, bueno, es 20.000 cosas. Y se le hizo un busto que además he estado viendo el busto que se parece, pero perfectamente a Yamil Omar. Yamil, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. El busto está muy bien, ¿eh? Sí, magnífico, sí, la verdad que sí, buenísimo. Buenísimo. Bueno, sí. Yamil, ¿quién es Yamil Omar? Bueno, mira, Yamil Omar es un chicharrero que nació en el barrio Duji. Ajá, en Santa Cruz. Hijo en Santa Cruz, sí, en el barrio Duji, hijo de un palestino y de una mujer de Santa Cruz. Mi madre se llamaba Amparo y mi padre Sulaimán. Mi padre vino aquí pues en los años 30 aproximadamente, se enamoraron, se casaron, él vino muy joven, comerciante, de ahí de la Rambla Pulido, en épocas que la Rambla Pulido no había más que 3 tiendas, 3 o 4 máximo, ¿no? Y trabajador, quiso darle educación a sus hijos, y eligió la educación por la parte que quería su mujer. Él era musulmán, mi madre católica, ¿sabes? Y estudiamos todo, empezamos a estudiar pues en La Salle. Yo muchas veces le decía a mi padre, le digo, papá, porque mi madre iba a misa, ¿no? Y mi padre la acompañaba, ¿no? ¿Y cómo se entendían? ¿Se entendían bien, no? Maravillosamente, porque le preguntaba yo a mi padre, le digo, pero papá, tú siendo musulmán, ¿cómo es posible que vas a la iglesia con mamá a misa? Y mi padre me contestaba, dice, mira, Yamil, Dios está en todas partes. Él era un hombre increíble, ¿no? Era, en ese sentido, él, su mundo de comercio, tal, pero jamás se metía en otra cosa, ¿no? Nunca, en el tema religioso, jamás. Tanto es así que todos mis hermanos y mis hermanas hicieron la primera comunión. Ajá. Y todos hemos estado bautizados. O sea que tu madre, Yamil, era la que mandaba. Sí, bueno, yo creo que mandaba el amor, ¿no? El amor, porque qué bonito, ellos qué bonito. Se amaban, era increíble verlos a los dos, ¿no? Mi padre, por ejemplo, él, ¿sabes? Como en aquella época los hombres en la cocina no iban, ¿no? Eran la mujer, la de la cocina. Y, por ejemplo, yo me acuerdo de verlo, que mi padre estaba comiéndose su potajito y ella lo miraba, Omar, me olvidé de traerte el pan tostadito, ¿no? Qué bueno. Y lo que mi madre se levantaba y antes de ir a buscar el pan le acariciaba la cabeza a mi padre. Y después iba, traía el pan tostadito y se lo ponía y le acariciaba otra vez la cabeza. Eso era increíble verlo, ¿no? Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Mira, Yamil, ¿qué estudiaste? Bueno, yo... como te conté, estaba en La Salle, en San Ildefonso, y allí pues estudiaría los 2 primeros años de bachiller, me parece. Sí, creo que eran los 2, porque mi padre al ser comerciante me pasó a la escuela de comercio, ¿no? Ajá. Entré en la escuela de comercio, convalidaban pues o tal por el ingreso, ¿no? En aquella época, hoy en día, la escuela de comercio, que me imagino que serán empresariales, sí. es una carrera universitaria, ¿no? Sí. Me imagino que hoy es complicadísimo entrar.
Pero bueno, yo entré con 15 años a estudiar comercio y a los 19 ya era perito mercantil. Ajá. Increíble, ¿no? Ujú. Y mientras, claro, mi padre, el sueño de él era que yo trabajara con él en el comercio de él. Pero claro, yo iba por otro lado, porque desde un principio, desde que era muy niño, me gustaba dibujar todo lo que veía, lo pintaba, ¿sabes? Y mi mamá, que ella era muy sensible, porque mi madre había estudiado la carrera de piano, inclusive antes de casarse daba clases de piano, ¿no? Bueno, paralelamente a esto, entró en arte y oficio. Ujú. Bueno, mi padre no ponía mucha importancia, pero cuando él veía que año a año ya ingresé en Bellas Artes, ¿y tú qué vas a hacer ahí? Eso no pierdas el tiempo, tú lo que tienes que estudiar. Estudié Bellas Artes, en contestación a tu pregunta, y a los 19 años tenía como 2 carreras, ¿no? En aquella época se podía hacer Bellas Artes y perito mercantil. Y yo me encuentro ya así, con esa edad, y el comercio, y yo hacía atletismo, y le dije a mi padre... ¿Eras "Ay, guapera, Yasmil? Yasmil, ¿eras guapera? no sé si era guapera o no, ¿sabes? De todas maneras, ¿cómo te diría? No lo puedo decir, había que preguntarle a las compañeras y compañeros míos de aquella época, ¿no? ¿Sabes? Pero me imagino que podía ser un poquito, ¿no? Porque de tal palo viene tan astilla. Mi padre era un guapera y mi madre también, o sea que imagino que habré Algo habrá recogido sacado, algo de algo habrá sí, sacado, ¿no? sí, oye, sí. Digo si eras guapera porque sé que has hecho series. Bueno, sí, si quieres te cuento rápidamente, ¿no? Lo Sí, que pasó luego, ¿no? sí, vamos. En aquella época, o comercio o dedicarme a lo que a mí me gustaba, ¿no? Y lo que me gustaba, veo un letrero en la calle del Castillo, frente al Bazar Colón, que decía, se dan clases de locución. Ah. Y yo dije, a mí me gustaba todo aquello, ¿no? Entonces entro a las clases aquellas de locución que eh, las daba un locutor de la radio de aquella época, del Frente de Juventudes, que era, una emisora de radio de ellos que pertenecía. Y bueno, estuve allí, en la emisora, haciendo prácticas. Ahí estaba haciendo obritas de teatro los días de la Barrera. A mí me encantaba aquello, el teatro radiofónico. Terminé haciendo teatro para el TEU, teatro universitario. Hice obras de teatro en aquella época, El panorama desde el puente, Un sombrero lleno de lluvia, Panorama del puente de Aldumiro, un sombrero lleno de lluvia de Michel de Gasso. Bueno, aquello me entusiasmó, me gustaba, ¿sabes? Y el comercio por otro lado. Empecé a ahorrar dinero y a veces te daban algunas propinas allí en Radio Juventud de Canarias, ahorraba algo de dinero, por ayudar a mi padre a ir a cobrar los domingos, cogía algo de dinero, reuní 10.500 pesetas, cojo un barco y tiro para América, ¿sabes? Y nada, llego a América, quería quedarme en Venezuela, no me dejaban por los papeles, el barco pasa por La Habana y yo pues me gustó aquello y me quedé en La Habana, me quedé unos meses allí en La Habana, recién el desembarco, estoy hablando del año 61, recién, hacía poquísimo era lo del el desembarco de la bahía de Cochino. Sí. Estuve allí hasta pasado octubre o noviembre, una cosa así. Vi la llegada de Gagarin, primer astronauta, ¿no? Ruso. Yo me metía en todo, saludaba a todo el mundo. Era, tú sabes, un chico con 20 años. Te comías el mundo. Imagínate, me comía el mundo. Pero aquello estaba muy revolucionado, peligroso en ciertas cosas. Claro, tú eras joven, y digo, yo me voy de aquí, y me fui. Llego a Colombia, Cartagena de India, una ciudad preciosa. Terminé en Bogotá, había que ganarse la vida.
como mi padre tenía clientes que le venían a comprar árabes y yo veía lo que hacían un petate, me fui a la parte árabe, el barrio árabe, y cogí fiado pues alguna mercancía y me fui al monte a vender para coger algo de dinero, porque no tenía un duro, ¿no? Ujú. Te lo hago bastante abreviado, ¿no? Pero un día paso por una cafetería de la televisión colombiana en Bogotá, y me siento a tomar allí un café, que allí lo llaman tinto, y los muchachos me dicen, oye, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Tenerife. Ah, tú eres isleño, vale, tal. ¿Y tú qué haces? Y yo me quedé pensando, ¿qué soy? Yo soy actor o pintor. Yo si soy pintor, aquí me muero de hambre, pero estaba ahí rodeado de actores, de directores, ¿no? Actor. Yo Y soy le digo, actor. soy actor. Ah, mira, te voy a presentar al Chino Vera. El Chino Vera era un director y tal. Me lo presentan y pues yo necesito un papel de un adelantado español y tal. Y pues me veo al día siguiente ensayando una obra, hago aquel papel, después me vienen más papeles, obras de teatro. En aquella época el gobierno colombiano aportaba bastante dinero para las obras de teatro, televisivas, ¿no? Pero llegó una crisis bastante fuerte, retiraron todas las subvenciones y ahí hubo problemas, se quedaron todos en paro. Entonces una agencia de publicidad sacó, copiándose lo de Venezuela, las telenovelas, ¿no? Ya. Sacaron una oferta de hacer telenovelas subvencionada por la agencia de publicidad y pidieron hacer casting a gente, ¿no? Y se presentaron la tía de tío, a mí me cogieron para protagonista de una telenovela, Un reino para tu amor. Y empecé allí a ser protagonista durante varios años, los 3 años y medio que estuve allí, estuve de protagonista de telenovelas, hice un par de películas como El río de las tumbas, que si pone YouTube la ves, pues está colgada en YouTube. Además es una película muy interesante dirigida por Julio Luxardo, que es un icono, ya hay un señor ya mayor como yo, un icono del cine colombiano, ¿no? Y bueno, era bastante interesante porque retrataba lo que era la violencia, el principio de la violencia en Colombia, ¿no? Esta película, El río de las tumbas, muy interesante. Y bueno, ahí, hice otra película, El embudo, y O sea, que nada eras más. un personaje famoso en Colombia. Sí, bueno, tanto que cuando salía a la calle los chicos y las chicas me rodeaban allí se usaban mucho los patines, ¿no? Igual que en Venezuela. Me rodeaban Yamil Omar, yo casi no podía salir a la calle. Ya. Era, Y ahí, piensa tú que en Colombia no había más que una sola televisión, ¿no? Una sola televisión. A las 7 de la tarde daban la telenovela, se quedaba todo vacío, todo el mundo a ver la telenovela. Se llamaba Un reino para tu amor. y tú eres el ¿sabes? protagonista. Hombre, bueno, empezaba así. La música, ¿no? La introducción de la música. Un reino para tu amor con Yamil Omar y Mercedes Ospina. Música otra vez. Entonces, imagínate, si cada 2 días. Pero claro, hay una anécdota, que esto hoy en día es una gozada. Hoy, imagínate, en aquella época no se grababa la telenovela, eran en directo. ¿Por qué? Porque para filmar no existía grabación, era todo en directo. O sea, te tenías que memorizar el papel y no fallar, y si fallaba, improvisaba, ¿sabes? Ya, tremendo. O sea, que a lo mejor, la actriz Mercedes Ospina, una actriz colombiana, pues le fallaba a veces un poco la memoria, entonces me cargaban a mí, los guionistas me cargaban, porque parece que yo tenía buena memoria, me cargaban eso, ¿no? Más texto. ¿Y Más qué decía tu padre de todo esto, Yamil? Mi padre, mira, en aquella época, tú sabes, hoy en día hay móviles, ¿no? En aquella época para hablar con mis padres era meterte en un locutorio de tiempo en tiempo, casi todo era correspondencia, ¿no? La correspondencia más bien era con mi madre. Mi padre estaba un poquito al margen porque él lo único que quería era que, ya que te fuiste a Colombia,
y te dedicas a vender, al comercio y ganas dinero y vuelves con dinero. Eso era lo único que a él le importaba. Pero Y ganaste dinero con esto, ¿no? Y que no. Bueno, gané, pero el peso bajó bastante y lo veía como bajaba. Total que yo dije, no, yo me tengo que marchar de aquí, me voy a aprender inglés. Cogí un barco y me fui para allá. Divina Churruca, me parece que fue, de la compañía transatlántica, y me fui a Londres, a Southampton. Y entonces allí pues me dediqué a decorar escaparates de los almacenes Sears, de sitios así, murales, ¿no? Ahí, y así me tiré pues cerca de 2 años ahí con eso. Pero fíjate tú, parece que te persigue el ser actor, porque salgo de allí, era ya mayo del 68, paso por París, estaba todo aquello el mayo del 68, llego a Madrid y yo voy a triunfar aquí como pintor. Me busco un estudio, un atelier, me pongo a pintar, tal, me presento en el Casón del Buen Retiro a un concurso, nada, no me llevé nada, desanimado, se me iba a las perras. En esto, las compañías norteamericanas venían a hacer los westerns, las películas de gángster, todo eso, lo venían a hacer entre Madrid y Almería, ¿no? Todo, ¿no? Y un amigo mío me dice, preséntate igual, fíjate, yo estaba de extra y me dieron un montón de dinero. Me presento allí y entonces, ¿do you speak English? Y le dije, sí, entonces, boom, me cogen. Habían actores españoles en las colas, pero nadie hablaba inglés. Y como ya hablaba inglés, pues pum, me lo cogí. Entonces estuve allí metido haciendo montones de westerns, inclusive hice una película con Franklin Schaffner, ¿no? Que es Nicolás y Alexandra, ¿no? Franklin Schaffner es un director muy famoso. Bueno, esta película Nicolás y Anastasia tuvo como yo, ¿no? Ella hacía un papelito de un rabino. Bueno, trabajé en westerns, un montón de westerns. Después entré en el equipo de Carlos Saura, trabajé con Carlos Saura en el Jardín de las Delicias, actrices allí como Geraldine Chaplin, bueno, montones de actores, José Luis López Vázquez y tal. Trabajé con Alfonso Paso, también vamos para una parejita. Trabajé, bueno, en montones de cosas, entré en televisión, trabajé con Pilar Miró también, con varios, pero resulta de que mi amigo Emilio Sánchez Ortiz, gran escritor canario, gran escritor, estaba en París. Y le mandé unas diapositivas, porque yo mientras pintaba allí en Madrid, le mando de lo que estaba haciendo, que era como unos paquetes y tal, le mando unas diapositivas, me contesta, Yamil, hay una galería en el barrio latino que está interesado en tu obra, ¿no? Te cobran 30.000 pesetas por exponer. Bueno, yo tenía el dinero, me dan fecha, tiro para allá. Los primeros días no se vendía nada y yo digo, madre mía, me estoy gastando el dinero aquí en París. 5 días no se había vendido un cuadro, ya no quería aparecer yo por la galería, ¿no? Me llaman los amigos, me dicen, no, Yamil, es una buena noticia. Voy a la galería, me habían seleccionado en la RTOS, la televisión RTS francesa, una exposición de los mejores artistas que estaban exponiendo en París. Escultores, les seleccionaban una obra de cada uno y me seleccionaron a mí y me declararon a mí como el mejor pintor que estaba exponiendo en París. Tremendo. Al día siguiente, sí, bueno, me sacaron críticas en Le Monde, Le Figaro, montones de revistas legales y tal, y pues se había vendido, bueno, a los 2 días después se había vendido todo. Toda la obra. Mira, todo. Yamil, a lo tonto se nos ha acabado el tiempo. Y como nos queda, sí. ¿Quién es Yamil Omar? No, y como nos queda, porque estamos en la mitad de tu vida nada más, ¿eh? Solo hemos llegado a la mitad de tu vida, que es intensa e interesante. Todavía no hemos llegado otra vez a Canarias y en este caso a Tenerife. Entonces yo te emplazo, si no te importa, para la semana que viene pasamos a la segunda parte de... Vale. Para conocerte un poquito más, porque claro, es que Yamil Omar, estamos hablando de uno de los grandes de la cultura en Canarias.
y que ha sido, bueno, es actor de cine, de teatro. Sí, que así hemos hablado de la faceta mía como actor, como ¿no? actor. La que yo no quería. Bueno, ¿sabes? pero así nos da tiempo la próxima semana a hablar de la faceta de pintor, que es ya cuando tú llegas a París y ahí un poco te consagras, ¿no? Sí, ya de ahí seguí caminando, ¿no? Bueno, pues seguiremos hablando, si a ti no te importa, Yamil, la semana que viene seguimos hablando de Yamil Omar, pintor, escultor, actor, bueno, un hombre de la cultura de aquí, de Santa Cruz de Tenerife, aunque tenga un nombre que no es de aquí, pero es de aquí. Bueno, pero fíjate, antes de terminar, el segundo apellido mío es Walsh. Walsh. Porque el abuelo de mi madre era inglés. Ya. Aunque ella viene de Granadilla y de abuelos que vivieron en Granadilla de La Gomera, la otra parte, fíjate tú la mezcla que hay en Canarias. Sí, tremendo. Pero imagínate la mezcla que tenemos yo y mis hermanos. Pero ese mestizaje... Árabe, palestino, inglés, canario, gomero... Increíble. Bueno, Yamil, que tengas buen fin de semana. Oye, Miguel Ángel, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias por interesarte en mí. Bueno, eres de los grandes. Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.